Listo. Perfecto. Cordial saludos, soy Julder Jiménez, en Red Expertos hablamos de sostenibilidad. Hoy vamos a hablar un poquitico de sostenibilidad y el mundo de los seguros, que tiene que ver todo esto. Obviamente vamos a hablar de riesgos, compliance, pero para aterrizar mucho más esos temas tenemos a un invitado muy especial. Él es Fernando López. Fernando es gerente regional de ventas para Charles Taylor. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, recuérdanos Charles Taylor, ¿qué es? ¿Qué es la organización? Bueno, mira, Charles Taylor es una compañía global, es una compañía de origen británico que tiene más de 100 años brindando servicios y soluciones para el mercado asegurador. La compañía nació a finales del 1800, iniciando sus actividades acompañando a los armadores navales de Londres, del mercado de Londres, en lo que era la gestión del autoaseguro en sus procesos, y finalmente convirtiéndose también en uno de los principales ajustadores y liquidadores de siniestros a nivel global, poniendo todo su expertise y creciendo en su experiencia, tanto en lo que tiene que ver con la gestión de siniestros, la gestión de daños, en líneas de negocios como marítimos, aviación, seguros técnicos, grandes seguros complejos, seguros catastróficos. Y finalmente, a principios de este milenio, la compañía decide abrir también una unidad de negocios dedicada a la provisión de tecnología y soluciones tecnológicas para el mercado asegurador, que es la cual yo represento aquí para toda Latinoamérica. Pues, Fernando, casualmente esta iba a ser la siguiente pregunta. ¿Cómo este mundo de los seguros se ha transformado? ¿Cómo se ha modernizado? ¿Qué está pasando hoy día con ese tema? Bueno, mira, es súper importante porque para la audiencia que muchas veces no tiene un conocimiento muy profundo de cuál es el rol del seguro en el mundo, ¿no es cierto? Siempre es importante destacar que el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de las ciudades y de la industria no sería posible si la industria del seguro no estuviese detrás, ¿no es cierto? Si no hubiese un garante que pudiera avalar que un edificio se construya, que un puente se construya, que una industria se desarrolle, posiblemente los privados por cuenta propia no tomarían esos riesgos de innovar o realizar nuevas inversiones. Entonces, desde esa perspectiva, el rol de la industria aseguradora es crucial para el desarrollo de las sociedades. Ahora bien, cuando lo pensamos en una sociedad actual donde ya está desarrollada y está en constante evolución, el rol del seguro también tiene un lugar muy especial en lo que tiene que ver con el acompañamiento, tanto desde el desarrollo social como desde el desarrollo económico. Te voy a dar, posiblemente a lo largo de la conversación citemos algunos ejemplos, pero quizás a modo de introducción, y para no irme muy lejos de Colombia, te voy a citar el caso del huracán Otis, que sucedió en Acapulco el año pasado. Digo, los daños que ese huracán provocó en Acapulco no hubiesen podido ser afrontados por el Estado si no hubiese habido un acompañamiento de la industria del seguro en la gestión y en la recuperación de esos daños, ¿no es cierto? Entonces, la industria del seguro pasa a tener un rol súper relevante en el desarrollo económico de un país o de una sociedad. Y Fernando, entonces cambiemos ahora de rol, la empresa. Esa cultura de no tener aseguradas las cosas, de no tener seguros porque uno, bueno, el que toma la decisión piensa que es un gasto más no una inversión. ¿Qué ha pasado con eso? ¿La empresa ha empezado a cambiar esa cultura? ¿Ya se ve un poquitico más de responsabilidad en ese sentido? ¿O solo usamos el seguro cuando vamos a aplicar a una convocatoria y que sí o sí nos exigieron seguro? Bueno, mira, es un tema curioso. Claramente la cultura aseguradora en el mundo es una materia de evangelización constante, ¿no es cierto? Claramente nadie quiere pagar por algo que no usa, ¿no es cierto? Y es muy difícil transmitir el concepto de que en el seguro vos pagás para no tener que hacer uso de eso, sino que simplemente lo que haces es transferir un riesgo de que si algo sucede, yo no voy a tener un problema para poder afrontar ese suceso, ¿no es cierto? Entonces, si yo aseguro mi casa y mañana algún evento catastrófico tira mi casa, no va a ser un problema para mí
poder recuperar esa casa, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a trabajar desde el concepto de que el seguro lo que vende es tranquilidad, desde distintos aspectos, la gente empieza a entender. Y para serte franco, las sociedades actuales hoy empiezan a tener un poco más de conciencia respecto de este rol y de esta posibilidad de poder transferir un riesgo a cambio de tranquilidad. Al punto tal de que el mercado colombiano, y ahora sí vamos a centrarnos un poco en la realidad de Colombia particularmente, nosotros en la industria del seguro medimos cuánta aceptación tiene un seguro en términos con un índice que es el de la penetración, que normalmente se mide en cuánta cantidad de dinero hay asegurado en el mercado respecto al PBI de ese país, ¿no es cierto? En términos generales, en Latinoamérica, el índice de penetración de seguros ronda entre el 3 y el 3,2% de promedio de toda la región. Colombia, el año pasado, tuvo un índice de 3,4, por lo cual, si bien no es significativamente mayor, lo pone por encima de la media de Latinoamérica. En los mercados económicos mucho más maduros, el índice de penetración eventualmente llega hasta el 10%, con lo cual no es que estamos hablando del 3% o el 3,4% versus el 10%, sino que estamos hablando de que el mercado latinoamericano es una tercera parte de maduro respecto a los mercados mucho más evolucionados. Pero está en constante crecimiento y empieza a existir una cultura aseguradora cada vez más importante. Bueno, Fernando, entonces aquí en Colombia pasa algo muy curioso, y es, las empresas que están prestando servicios de salud nos están enseñando a cuidarnos. Las empresas que están prestando un servicio de funeraria están enseñándonos a tener mejores hábitos de salud. Lo mismo está pasando con el sector asegurador. Charles Taylor está haciendo esa tarea juiciosa para que la empresa entienda que no es un tema de que llegue a pasar algo para que nos desembolsen un dinero, sino que no pase, también para evitar esos riesgos. ¿Qué está pasando en este momento? Bien, aquí quizás, Zulder, es importante, claro, digo, nosotros proveemos tecnología y servicios para que finalmente las compañías de seguros puedan ofrecer mejores servicios a sus clientes. A nosotros siempre nos gusta hablar del negocio porque entendemos que la tecnología viene por detrás de una idea o un modelo de negocio que es el que finalmente implementa las compañías de seguros. Ahora, nosotros en nuestro rol de innovadores y de líderes de la industria, siempre buscamos transmitir las mejores prácticas y las mejores ideas al mercado asegurador para que finalmente esto repercuta en nuevos modelos de negocio, ¿no es cierto? Ahora bien, desde el mercado asegurador, así como vos citabas diferentes maneras de prevención para poder finalmente no tener un gasto frente a un daño, el mercado de seguros funciona de la misma manera, ¿no es cierto? Históricamente siempre se habló de que en los seguros de movilidad, en los seguros de vehículo, la mejor acción que podía tener una compañía de seguros era trabajar en prevención para efectivamente no tuvieran daños ni por choques, ni por accidentes, ni por muertes. Bueno, funciona de la misma manera en el resto de las líneas de negocio, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de seguros de vida, bueno, lógicamente que lo que uno busca, más allá de que el seguro de vida en realidad protege la muerte, ¿no es cierto? Porque vos cobrás cuando te morís, básicamente, pero un poco el concepto o el propósito de las compañías por detrás es decirte, bueno, mira, ¿cómo hago que tu vida sea más saludable? ¿Cómo hago que digamos, un seguro que tiene certeza de ocurrencia es el seguro de vida? Todos nos vamos a morir en algún momento. Ahora, ¿cómo hago que ese proceso que vos hagas de tu vida lo lleves de la mejor manera, sea lo más saludable o lo más sano posible? Bueno, entonces las compañías de seguro empiezan a trabajar para poder hacer de este proceso mucho más llevadero. Y la tecnología interviene porque, bueno, hoy cada vez existe afortunadamente la posibilidad de que todos, ya sea con nuestro celular, con nuestro reloj inteligente o con cualquier otro tipo de dispositivo, podamos estar todo el tiempo monitoreando la actividad física que una persona tiene. Y esto hoy se está implementando incluso también en mascotas, ¿no es cierto? Con lo cual, esto que te cuento para personas se traspola también a los seguros de mascotas. Es decir, ¿cómo hago que si
mi teléfono o mi reloj está identificando que yo no caminé la cantidad de pasos necesarios que tenía que caminar por el día y estoy teniendo una actividad más sedentaria, cómo esa aplicación que me provee la compañía de seguros me incentiva de alguna manera a que me levante y cumpla con mi meta. Entonces diga, bueno, mira, si vos cumplís con tu meta de caminar tantos pasos todos los días, yo te bonifico un porcentaje de tu prima para la cuota del mes siguiente. Entonces, obviamente que el incentivo hace que uno quiera cumplir con esa meta, no solo por estar más saludable, sino además para tener un beneficio económico, ¿no es cierto? Entonces, empieza a haber esa gamificación, se dice, de los seguros, porque a uno lo terminan enganchando un poco con el juego, con esto de, bueno, si cumplís con la meta, te doy el premio. Entonces, por un motivo o por otro, la gente empieza a tener una respuesta a esos estímulos, ¿no es cierto? Total, o sea, confirmo la teoría mía y es que se convierte en un aliado para mejorar su estrategia. Totalmente, totalmente. Bueno, Fernando, desde tu rol, ¿cómo funciona el tema tecnológico desde tu rol en el mundo de los seguros? Bien, bueno, eh, la tecnología, digamos, es muy amplia y hoy en la industria del seguro tiene un impacto muy grande. Y vamos a ir de mayor a menor, ¿no es cierto? Y nuevamente, siempre tratando de atarlo a una temática que a tu audiencia le resulte familiar, ¿no es cierto? En la primera capa tenés, ¿no es cierto?, cómo interactúa la industria del seguro con la gente, con el mundo, con el entorno que lo rodea, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lo piensa en términos de qué hace la tecnología por mí, y lo mirás, no sé, por poner un ejemplo, en seguros de agro, ¿no es cierto? Cuando normalmente la tecnología que vos tenés hoy te permite decir, bueno, anticiparte de alguna manera a poder notificar a tus asegurados frente a una alerta de granizo, o frente a una sequía, o frente a una inundación, y que tus asegurados puedan tomar las medidas paliativas que consideren necesarias para poder minimizar ese daño que tienen. Bueno, ese es un elemento que antes no existía y que se perdían cosechas o se perdía ganado en temas de seguro de agro, porque llegaba el agua y nadie me había avisado o no tenía las herramientas para poder anticiparme, o en el caso del granizo, entonces no me daba la posibilidad de poder mitigar ese daño de alguna manera. Lo mismo sucede con los dispositivos que hoy permiten monitorear la conducta de un conductor, valga la redundancia, donde digo, bueno, mira, si esta persona está conduciendo mal, puedo emitir determinadas alertas, puedo emitir determinadas correcciones, o simplemente puedo penalizarlo de alguna manera y que le duela por el bolsillo, ¿no es cierto? Pero de una u otra forma, la tecnología permite que socialmente también tengamos una mejor conducta. Y después, en un segundo nivel, porque la tecnología es un camino de ida y vuelta, digo, en términos de, si querés verlo, de sustentabilidad o ecológicos, la tecnología ya hace muchos años vino a apoyar desde el mercado de seguros, como lo hizo desde otras industrias, un poco el impacto ambiental también. O sea, la despapelización que cada vez se fue haciendo cada vez más intensiva. Hoy nadie espera que le llegue una póliza de seguros en papel. Hace 10 años uno esperaba que le llegara por correo electrónico en un PDF. Hoy uno espera que le llegue a su teléfono móvil a través de la aplicación que tiene con la compañía de seguros. Digo, esto de ser digital no solo es un tema de modas o un tema de tendencias, sino que también tiene un impacto en el planeta, y las personas, los asegurados, los consumidores de estos servicios, que también empiezan a ver a sus compañías o a sus proveedores a través del propósito que ellos tienen, empiezan a evaluarlos de esa manera. O sea, a mí no me da lo mismo una compañía a la que le dé lo mismo ser o no ser ecológicamente amigable, que una compañía que además comparte los mismos valores que tengo yo, y entonces me dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero darte una aplicación porque no solo no imprimo un papel que vos no te interesa recibir, sino que además yo también tengo un compromiso social por el cual quiero trabajar de esta manera. Y finalmente uno lo que busca, el consumidor de hoy lo que busca, son proveedores que compartan un propósito. E incluso te digo más, en muchos casos hay estudios que determinan que un consumidor hasta está dispuesto a pagar un poco más si ese proveedor tiene el mismo propósito o sus propósitos están alineados con los propósitos del consumidor. Perfecto, ahí me das pie para entrar en la materia nuestra y para la siguiente pregunta es,
¿Cómo es esa relación del mercado mundial de seguros y la sostenibilidad? Hablemos ya de un tema más técnico, pero súper empresarial y súper clave para que todos entendamos en qué momento un proveedor de seguros se vuelve mi aliado para mi estrategia de sostenibilidad. Bueno, digamos, por muchísimos lugares, digamos, hoy el tema de sostenibilidad y de responsabilidad social empresaria en el mundo del seguro pasó a ser un tema súper relevante. Por muchos motivos, ¿eh? Uno, por el cambio del comportamiento del consumidor que empieza a prestar atención a estos aspectos de las compañías con las que trabaja. Y esto aplica para las compañías de seguros como para cualquier otra industria, ¿no es cierto? Entonces, pero por otro lado, las compañías también empiezan a definir cuáles son los propósitos que tienen, y en muchos casos también por cuestiones normativas y regulatorias. Grandes corporaciones que son globales están enmarcadas en ciertos convenios o en ciertos acuerdos que sus países tienen con tratados internacionales que los motivan o los obligan a empezar a tener un compromiso o un rol un poco más sólido. Frente a eso se encuentran muchos caminos sobre el cual el mercado del seguro empieza a involucrarse con la sostenibilidad desde distintos frentes. Por un lado, por el lado económico, ¿no es cierto? Entonces empezás a encontrar nuevos modelos de negocio dentro de la industria del seguro que empiezan a ser más solidarios y más inclusivos. Entonces, algo que antes era netamente capitalista y que vos decías, bueno, si yo puedo pagar por mi seguro, entonces tengo mi servicio, hoy empezás a encontrar modelos de negocios que son colaborativos o que son solidarios, donde muchas veces se crean productos que están destinados a atender las necesidades de comunidades mucho más vulnerables y desde ese lugar poder atenderlos. Entonces, eh, de hecho, en Colombia tenés compañías de seguros que hoy están haciendo productos para comunidades de artesanos y que normalmente las primas o el valor que se les cobra a esas personas está bonificado y a su vez está complementado con otro tipo de seguros que otras comunidades mucho más pudientes están dispuestas a pagar una extra prima para balancear esos costos y que finalmente ese propósito se cumpla. Por otro lado, tenés el rol de las compañías de seguros frente a el impacto de diferentes eventos climáticos. Hoy te citaba el ejemplo del huracán Otis, pero esto sucede en todo el mundo, donde muchas veces las compañías de seguros toman acciones tanto para mitigar los daños antes de que sucedan, como para poder tener, digamos, alguna actividad paliativa posterior a estos hechos climáticos que también intervienen o tienen mayor preponderancia en las comunidades mucho más vulnerables o afectadas eventualmente. Y finalmente después tenés todo lo que tiene que ver el rol netamente activo que tienen las compañías de seguros o la industria del seguro, que hoy está trabajando de manera mucho más activa, tanto en el mejoramiento y en la optimización de productos que estén desarrollados para el impacto de los riesgos climáticos, eh, y por otro lado, desde este lugar donde las compañías hoy empiezan a preocuparse también por las huellas de carbono y empiezan a ser cada vez más sustentables, por decirlo de alguna manera, empiezan a aparecer en lo que la industria del seguro se llama riesgos de transición. Riesgos que yo antes no tenía, pero ahora al dejar de ser carbono dependiente y pasar a ser, no sé, a trabajar con energías limpias, en esa transición empiezo a tener riesgos que empiezan y terminan en un tiempo determinado, y que la industria del seguro está empezando a ocuparse también de acompañar esa transición con productos que les permitan a las compañías poder sentirse respaldados en ese proceso que tienen que transitar, ¿no es cierto? Fernando, cuando nosotros empezamos a hablar de sostenibilidad, yo tenía cabello, estamos hablando ya de hace algunos añitos. Los que hablábamos del tema éramos los de sostenibilidad, los de medio ambiente y los de comunicaciones, porque por nuestras áreas entraron los temas. Pero alguien de ventas no creía en el cuento, un financiero no creía en el cuento, y muchos gerentes como que nos veían allá como unos soñadores, y ahí nos apoyaban en algunas cosas. Pero hoy un gerente regional de ventas está hablando de sostenibilidad con tal propiedad. La pregunta es, en el buen sentido de la palabra, ¿la sostenibilidad se convierte en un discurso de venta para una organización? No, la sostenibilidad no se convierte en un discurso de venta, pero sí se convierte en una oportunidad de negocio. Y eso es lo que hace que un gerente de ventas hoy esté hablando de sostenibilidad. Fíjate que cuando yo te hablo en términos del negocio de seguros, digamos, que finalmente esto se convierte en un producto, se convierte en algo que la compañía vende y por lo cual
tiene un beneficio, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la mayor diferencia que hay entre hoy y ese momento en el que vos tenías pelo, por parafrasearte, ¿no es cierto? Es que efectivamente la sociedad, el mundo en general, empezó a entender que este era un problema actual y no un problema del futuro, y que obviamente necesitaba disponer de herramientas que les permita resolver este problema actual que tiene, como cualquier otro de los problemas que está sobre la mesa, un incendio, un robo, un accidente. Bueno, el riesgo, el impacto climático, los eventos climáticos cada vez más extremos que estamos viviendo no son problemas del futuro. O sea, las crisis energéticas que tuvo Colombia hace un par de meses, donde estaban haciendo prácticamente la danza de la lluvia para no empezar a tener energía eléctrica recortada, bueno, es un problema de hoy, no es un problema del futuro. Entonces, me parece bien que las compañías empiecen a involucrarse y empiecen a entender, porque finalmente estas cosas terminan siendo importantes cuando son un negocio. ¿No es cierto? En el buen sentido, entendamos que hablamos de negocio desde el buen sentido, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una oportunidad de negocio y porque hay una necesidad sobre la mesa, y bueno, seguramente todo el mercado se va a mover detrás de esto, y la industria del seguro es una industria más dentro de toda esta cadena que existe en el mundo, ¿no? O sea, para aterrizar en el buen sentido, la sostenibilidad es buen negocio. Pero claro que sí, el planeta es uno solo, lo tenemos que cuidar entre todos. Pero celebro yo celebro que hoy sea un tema de agenda y que el mundo se esté ocupando de esto, ¿no? Perfecto. Fernando, aterricemos entonces los temas. Está claro que el mundo de las aseguradores está pensando en temas empresariales, pero está pensando en apoyar a la empresa y lo que estábamos diciendo ahorita se convierte en un aliado. Entonces, volvamos a aterrizar ese mensaje fuerza para que quede aquí ya bien estructurado. Charles Taylor, cómo apoya a una empresa para su estrategia de sostenibilidad, para su estrategia empresarial, ni siquiera sostenibilidad, para su estrategia Bueno, empresarial. ¿Cómo se volvió en un aliado? Así en Charles una Taylor frase sobre, como vendedor. perfecto. Charles Taylor sobre un aliado de la industria aseguradora, eh, proveyéndole tecnología para que para que las compañías de seguros puedan hacer real su estrategia de negocio, básicamente. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si hay algo más que se haya quedado en el tintero que hayas querido hablar. Habíamos hablado ahorita un poco de datos. No sé si quieres hablar de datos. No, bueno, parte del compromiso, digamos, hoy otro de los grandes temas, si querés, como para que te quede el contenido y para cerrar un poco la idea, digo, hoy uno de los grandes temas que sensibilizan al mundo en general es la privacidad, y el valor de sus datos personales, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, no solo hablamos de la responsabilidad social de las puertas hacia afuera de la compañía y el compromiso que pueda tener con el medio ambiente, sino el compromiso que tiene también o la responsabilidad que tienen las compañías en cuidar la privacidad de la información de sus asegurados, ¿no es cierto? Entonces, tanto en términos reputacionales como en términos económicos, eso es tan valioso como como el resto de las acciones de responsabilidad social que la compañía lleva adelante. Entonces, que una compañía pueda cumplir con los estándares establecidos para garantizar la privacidad de la información y la privacidad de los datos y la transparencia en sus procesos, porque eso también es súper relevante. Cuando hablamos de transparencia, es que los procesos de las compañías de seguros no sean procesos arbitrarios o que sean procesos subjetivos, sino que parte de lo que vino a ser la digitalización y lo que hoy hace blockchain, y acá podemos hacer eh, un tema aparte de esto, ¿no es cierto? Es que básicamente establece estándares de procesos y, y puntos de control claramente establecidos para que cuando alguien tiene que, por ejemplo, hacer un pago frente a un daño, esto no sea un proceso arbitrario, sino que sea un proceso transparente y claro para todos los asegurados, ¿no es cierto? Entonces, este también es un rol súper relevante para el mercado asegurador, en el cual el mundo de los seguros ya se está ocupando de poder también implementar y poder llevar adelante junto con todo lo demás. Fernando, muchísimas gracias por esa clase magistral, por ese masterclass que nos acabas de dictar hoy. En verdad, es muy gratificante saber que
la industria está trabajando para la industria, que la tecnología está trabajando para la industria y que todo esto de una u otra manera nos va a beneficiar a todos, a cada uno de nosotros como individuo. Entonces, Claro. felicitaciones por esa labor y espero que podamos volver a hablar de todos estos temas muy pronto. Ojalá, bueno, tomalo como los titulares, cuando quieras podemos ir desarrollando tema por tema de cada uno de estos, ¿no es cierto? Pero bueno, me alegro que hayamos podido encontrar un punto de contacto entre la tecnología, el mundo de los seguros y la sostenibilidad, ¿no es cierto? Que hasta ahora era algo que parecía que estaban en lugares súper dispares, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias, estimado Fernando. Muchas gracias a todos. Es Fernando López, gerente regional de ventas en Charles Taylor. Soy Julián Jiménez, en Red Expertos hablamos de responsabilidad. Listo, mi querida Daniela.